al Señor, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. En la versión Reina Valera no lo dice de esa manera. Me gusta cómo lo simplifica en esta versión. Lo vuelvo a iniciar otra vez. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y Jesús se dirigió a ellas diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, dijo Cristo, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Qué impresionante, amén. Es curioso. Algunas ciudades Dios no les advirtió para raerlas del planeta, amén. Algunas ciudades simplemente, como Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que las calcinó, las desapareció. Mas sin embargo a Capernaum le dio la oportunidad no solamente de no ser destruida, sino de ver milagros a otro nivel de Cristo. Eso es impresionante. La forma que se expresa Jesús de estas ciudades llama mucho la atención, porque nos muestra que de alguna manera podemos ser funcionales o disfuncionales. Y ese es el tema de esta tarde. Fuimos diseñados para ser funcionales. Definitivamente nos esforzamos para lograr lo mejor cada día, para alcanzar metas que en algún momento quizás hubieran sido difíciles, pero aún así nos proponemos algo y lo alcanzamos porque fuimos diseñados para eso, independientemente cuál sea nuestra condición física o cuál sea nuestra formación académica o el estatus de vida. Cada uno de nosotros se esfuerza por llegar más allá de lo que consideramos que es nuestra fuerza. Hay enfermos disfuncionales no porque tengan limitaciones físicas, sino porque ellos creen que las tienen. Siempre simulan enfermedades que están en la mente y no en el cuerpo. Amén. Hay personas que creen que están enfermos y simplemente están enfermos. Les duele la mano, les duele la pierna, les duele algo, porque ellos creen que lo tienen y la mente lo cree. De eso hablábamos en la clase el miércoles. Me llama la atención la lectura que leímos, porque si damos un pequeño repaso en los evangelios a la vida de Jesús, la Biblia nos habla de muchos milagros que Jesús hizo en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, en unas bodas donde fue invitado la madre de Jesús y algunos de sus discípulos. Este milagro de alguna manera se convirtió en la introducción de su ministerio, en el eslabón de lo que prácticamente Cristo empezó en la tierra, de una misión la cual por más de 2000 años se ha mantenido firme, con el mismo propósito y con el mismo poder. Porque el que empezó la obra no solamente la perfecciona, la termina. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Luego vemos que Jesús estratégicamente cambió su domicilio y se muda de Nazaret a la ciudad de Capernaum. La Biblia no explica por qué tomó esa decisión, pero sí nos da detalles, porque fue donde prácticamente estableció una base donde llevó el evangelio a los lugares aledaños. Muchos de ellos los mencionamos en la lectura que leímos. Capernaum era el domicilio de Andrés, de Juan, Santiago y Pedro. Estos eran pescadores de profesión, pero también era la ciudad de Mateo, un recaudador de impuestos, y a cada uno de ellos Cristo los llamó para que fueran sus discípulos. Fue ahí en Capernaum donde ocurrió la pesca milagrosa, o por lo menos en el área, ¿amén?
donde calmó la tempestad, donde curó a la suegra de Pedro de una fiebre intensa que estaba sufriendo. Sanó a un paralítico, a quien un grupo de amigos llevó o trató de acercar a Cristo, pero debido a la multitud no lo pudieron llevar por la puerta. Y la mejor idea para cada uno de ellos fue hacer un hoyo, un hueco en el techo e introducirlo por ahí. Yo todavía me pregunto, ¿cuál sería la reacción del dueño de la casa? Amén. Si usted se pone a pensar, amén, y actualiza ese hecho, estoy seguro que si yo llego y no toco la puerta de su casa y le abro un agujero, no le va a agradar en lo absoluto, amén. Pero a estas personas no les importó, amén, los daños que estaban ocasionando, sino el propósito que tenían en su corazón: ayudar al amigo que estaba sufriendo una parálisis física. Es curioso, porque si nosotros leemos esa lectura, no especifica que Cristo hizo otro milagro más que la persona que dejaron, que bajaron por el techo hasta donde Cristo estaba. A mí me llama mucho la atención porque la casa estaba aglomerada, estaba a su máxima capacidad, a tal extremo de que esas personas cargaban al amigo con problemas físicos y no pudieron entrar por la puerta. Tuvieron que bajarlo por el techo. Mas sin embargo no habla de otro milagro. ¿Amén? ¿Qué estaban haciendo las personas ahí? Simplemente escuchando a Jesús, saliendo de dudas por curiosidad. Si la iglesia estaba, la casa estaba abarrotada, lo más normal era que hubieran habido por lo menos 5 o 6 sanidades más. Pero la Biblia no habla de ninguno. Solamente habla de que ese grupo de personas fueron un obstáculo para que la persona que verdaderamente necesitaba de Cristo pudiera llegar cerca de él. Amén. Es impresionante. Me pregunto cuántas veces Cristo pasará cerca de nosotros para responder las distintas oraciones que nosotros hacemos a diario y nos perdemos la oportunidad. Me pregunto cuántas personas han tenido la oportunidad de tener a Jesús cerca de ellos y simplemente no lo han podido ver. No han abierto sus ojos espirituales de tal manera que entiendan que Jesús está pasando cerca de ellos para responder la oración o a la necesidad que enfrentan. Mientras estuvo en Capernaum, Cristo enseñó en las sinagogas y dejaba impresionados a los maestros de la ley. Era tal la sabiduría de Cristo, era tan elocuente, tal era su forma de hablar de los escritos antiguos que Dios había dado a través de los profetas, que todos los maestros de la ley, conocedores de todas esas lecturas, quedaban impresionados. Sin embargo, en determinado momento, Cristo se paró enfrente de todas esas ciudades y no habló muy bien de ellos. Amén. La expresión de Cristo prácticamente deja claro que en algún momento ellos vivieron los milagros que trascendieron a la historia, que fueron más allá de lo que otras personas vieron, pero en el día final iba a haber más misericordia para Sodoma que para ellos mismos. Irónicamente, Sodoma no tuvo ningún milagro, no tuvo ninguna oportunidad. Amén. Es curioso, porque a mí me impresiona, amén, ver las palabras de Cristo en contra de la ciudad y de sus habitantes por la falta de fe, por la desenfrenada apatía que mostraron al mensaje de Cristo, pero no solamente al mensaje, sino también a los milagros que él hizo. Y la pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué fue tan grande la falta de fe de estas personas, aún viendo los milagros de Jesús? Y de alguna manera, mientras estudiaba el mensaje, Dios me lo aclaraba con una historia, una experiencia que mi papá tuvo hace un tiempo. Como ustedes saben, yo siempre he dicho que mi papá es pastor de una iglesia, ha sido pastor de varias iglesias en la zona donde nosotros vivimos o donde yo nací. Y un miembro de la iglesia
amén, llega donde mi papá y le dice, hermano pastor, hay alguien que está sufriendo de cáncer y quisiera que fuera a orar por esta persona. Mi papá dijo, claro que sí. Se tomó un par de días para ir, amén, prudente, y fue a orar, fue a la casa de la persona y le dijo, yo me enteré que usted está sufriendo de cáncer. La persona estaba acostada, estaba prácticamente sufriendo a un extremo visible. Y la mujer le dijo, claro, yo quiero que ore por mí. Mi papá ora y se marcha. 2 días después la ve con sus nietecitos en la calle. La primera reacción de mi papá fue pararse y decirle, ¿cómo se siente? Y ella le dijo, perfecta, nunca me había sentido mejor. Me siento completamente bien. Y mi papá le dijo, de todas maneras, me gustaría que fuera con un médico y se hiciera algunos exámenes para descartar toda posibilidad. No es que no crea que Dios hizo el milagro, pero para estar seguros. ¿Amén? Ella accede y dijo, voy a tomar un tiempo y después voy a ir. Las 3 semanas fue y le hicieron todos los exámenes y salió negativo. Y mi papá dijo, perfecto, gloria a Dios. Ella le dice, de todas maneras, aunque salieron negativos, yo voy a volver dentro de un mes o un mes y medio para estar más segura de que el cáncer se ha ido del todo. Cabalmente la mujer decide ir, o va, mejor dicho, un mes y medio después, y los exámenes salieron nuevamente negativos. Mi papá dijo, perfecto, Dios hizo un milagro. Dios respondió a nuestra oración. Ese era el objetivo. Amén. Eso fue lo que experimentó Capernaum. Un tiempo después la mujer vuelve, la que era miembro de la iglesia o es miembro de la iglesia, y mi papá le dice, yo quiero que vaya a volver a hablar con esta persona, porque ha tomado la decisión de ir a una iglesia en donde hay un ídolo bastante famoso en mi país y quiere irle a dar las gracias al ídolo por la sanidad. Mi papá otra vez se toma un par de días y llega a la casa y le dice, ok, yo vengo a visitarla porque me enteré de esto. Y ella dice, claro que sí, le tengo que dar las gracias a mi Dios. Y él le dice, su Dios fue el que la curó. Su Dios fue el que tuvo misericordia de usted. Así que usted no tiene que ir a ningún lado, solamente dele gracias y honra al Dios que la curó. Y ella dijo, no me puedo perder la oportunidad. Mi santo hizo un milagro. Antes de irse, mi papá dijo, yo no voy a tratar de convencerla. Solamente quiero decirle algo. Esta es la palabra de Dios para usted. Tenga cuidado con sus acciones, porque Dios también tiene sus límites. Amén. No es que deje de tener poder, tiene límites de tolerancia. Amén. Y aquí lo acabamos de ver con estas ciudades. Dios no es alguien con quien se puede uno divertir o burlarse. Dios es Dios, el creador de todas las cosas. Mi papá le dice, tenga cuidado, porque puede venir algo mucho peor. Amén. Eso es lo que la palabra nos dice. La mujer vuelve y repite, de todas maneras yo quiero darle gracias a mi Dios. Bueno, al mes después, por la misma persona, oiga, ya esta hermana estaba llevando ahí y trayendo, amén, se entera de que la señora se había nuevamente enfermado. Pasa unas 2 semanas más y mi papá decide irla a visitar. Resulta que ella se había hecho unos exámenes y el cáncer primero estaba en algún órgano interno, alojado arriba en su cuerpo, y esta vez le encontraron cáncer en la pierna. Y dice mi papá, es curioso porque el cáncer no volvió al mismo lugar. Dios prácticamente le estaba diciendo a esta persona, yo quiero poner una firma, un sello de que yo te curé de lo que tenías. Lo que ahora tienes es el resultado de tus acciones. 2 o 3 meses después, fue tan intenso el ataque, tan invasivo el cáncer que le cayó, que 2 o 3 meses murió.
Amén. Y uno se pregunta, ¿verdaderamente Dios hace milagros? Y en esa conversación con mi papá dice, claro que hacemos milagros. Y cada día lo experimentamos. El asunto es de que los milagros no siempre cambian a las personas. Quizás en algún momento la persona adopte una mentalidad neutral, no está con Dios y no está con el pecado, se divierte con el pecado y toma a Dios en caso de una necesidad, en caso de una emergencia, en caso de que tengamos que correr. Señor, necesito un milagro ya. Y tomamos a Dios solamente para eso. Eso es una posición neutral, pero no significa que vivimos para Dios. Para considerar la condición de la ciudad de Capernaum y de sus habitantes, vale la pena ver el milagro que Dios hizo en el paralítico, a quien los amigos, luchando en contra de cualquier obstáculo, llevaron cerca de Jesús. No se rindieron por nada del mundo. Ellos dijeron, esta es nuestra meta y nosotros lo vamos a cumplir. Vamos a llegar a los pies del maestro. Y así fue. ¿Por qué es importante evaluar la condición de este hombre? Porque lo que este hombre experimentaba físicamente, la ciudad lo experimentaba espiritualmente. Ambos estaban en la misma condición. Una persona no podía caminar físicamente y la otra, una ciudad completa, no podía hacerlo espiritualmente. Es normal que si alguien tiene problemas físicos, se le dé algún tipo de ayuda, pero nunca se puede dar un apoyo donde la persona constantemente tenga que depender de usted. Hay un momento donde tiene que dejar que la persona empiece a actuar por sí misma, a ser funcional. Amén. A la persona que usted ayuda ahora, haga un esfuerzo y empiece a hacer las cosas por sí mismo dentro de sus posibilidades. Tal vez esto suena inhumano, pero el asunto es que si permitimos que la gente nos ayude más de lo que necesitamos, nos convierten en paralíticos, nos hacen disfuncionales, porque la ayuda deja de ser ayuda y se convierte en dependencia, y el resultado es que buscamos a Dios o buscamos a la persona solamente cuando tenemos necesidad de ellas. Amén. Solamente cuando tenemos necesidad de ellas. Y esto ocurre en todos los aspectos de la vida, en todos los parámetros de la vida. En cierta ocasión yo tenía un compañero de trabajo que el viernes me pagaba, me prestaba, el lunes me prestaba $20, el viernes me los pagaba. El siguiente lunes me volvía a prestar $20, el viernes me lo volvía a pagar. Y yo dije, como que no me está gustando este jueguito, no le estoy haciendo ningún bien, estamos jugando con esos $20. Entonces tomé una decisión. El día que llegó a pagármelo le dije, no, te los regalo. Así ya no tienes que venir el lunes a pedírmelos otra vez. No se lo dije a él, solamente dije, no, te los regalo, te los quiero regalar. Amén. ¿Por qué hice esto? Porque si miramos de una manera total o general, no era una ayuda, era una dependencia. Diferente es cuando yo llego y le digo, tengo una necesidad y yo quiero que por favor me extienda una mano. Y usted dice, claro que sí, me saca de ese apuro, pero pasan 5 años, 10 años, 20 años y no lo vuelvo a molestar. Eso es una ayuda. Cuando la persona es recurrente, eso es dependencia. En vez de ayudar, estamos haciendo un mal. Eso es lo que estaba haciendo Capernaum. Es recurrente en sus acciones. El hombre paralítico fue sanado total. La Biblia nos dice que volvió nuevamente a Jesús y le dijo, fíjate que me curaste, pero hay una vena que como que no se me acomodó bien. Hay un nervio que lo tengo cruzado. Yo siento que en la noche no puedo dormir. No volvió. Cristo da una palabra y esa palabra se cumple. Amén. Se cumple. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que suena un poco cruel, amén. Pero la verdad es que no todas las personas, no es que las personas nos dejan de amar o dejamos de amar a alguien. Cristo mismo dijo, me voy, pero no los dejo solos. Hay un cuidado que nosotros tenemos, amén, por los demás. El asunto es que si el mismo amor
que le dan o que nos dan, que tienen por nosotros, nos puede llevar a ser disfuncionales. En vez de ayudarnos, lo limitan a tal extremo que no importa lo que hagan por usted, nunca va a ser suficiente. Amén. Nunca va a ser suficiente. La madre cocina y el día que decide no cocinar porque estaba malo, al hijo le da un frenesí. Le da un ataque de violencia, se enloquece, tira los muebles, saca el televisor para afuera, hace una locura. Amén. ¿Por qué? Porque se vuelve dependiente. Al esposo, la mujer, por detallista, por cariñosa, le pone los cubiertos, le sirve la mesa, pero un día llega que se vuelve dependiente. Pone las manos así, quiere que le ponga los cubiertos en la mano, que le diga cuántas veces tiene que morder para digerir los alimentos. Amén. Hay límites en todos los aspectos. No es que las personas no dejen de amar. El asunto es que el amor puede ser dañino en algún aspecto. Esta es la razón por la que ninguna persona valora tanto lo que tiene hasta que le cuesta, hasta que descubre el auténtico valor de las cosas, hasta que tiene que levantarse a las 5 de la mañana un día y pasar largas horas en un trabajo. Cristo le dio esa oportunidad maravillosa a Capernaum, a esa zona geográfica, pero ellos no la valoraron. Amén. Y me pregunto cuántas veces nosotros haremos lo mismo con Jesús. Se lo explico de una manera bíblica. En Éxodo 31:18 encontramos la historia donde Dios le dice a Moisés: quiero que subas al monte porque yo quiero tener una conversación contigo. Ahí yo te voy a dar unas tablas, unas piedras, en donde yo voy a escribir los 10 mandamientos con mi mano, con mi dedo. Después del tiempo de Moisés, de estar con Dios y de recibir lo que Dios le había entregado, regresó del monte al campamento. Y cuando se para a una distancia, ve que el pueblo está en un desenfreno. Habían construido un becerro de oro y lo habían empezado a adorar. Estas personas pensaron que Moisés ya no iba a regresar, que Dios estaba ausente de sus vidas. Moisés se enojó tanto que quebró las piedras. Luego en Éxodo 34, 3 capítulos después, la Biblia dice que Dios le volvió a decir a Moisés: quiero que subas al monte nuevamente, pero en esta ocasión yo no te voy a esperar con piedras, tú la vas a cortar, tú la vas a labrar idénticas a las que yo te había dado al principio. Yo voy a escribir sobre ellas, pero ahora tú tienes que subir con las piedras para que entiendas, para que no la vuelvas a quebrar, para que sepas reconocer el valor de lo que yo te doy. Ahora tú vas a hacer el trabajo. No solo tuvo que preparar las piedras, Moisés tuvo que subir al monte cargando las piedras. Llevaba un peso extra. Dios en muchas ocasiones permite ese peso extra para que cuando lleguemos a la presencia de Él y Él tome ese pesor de nosotros podamos ver la diferencia, podamos sentir que nuestros pasos son más ligeros. Cristo ayudó al paralítico, le quitó ese peso que había tenido a lo largo de su vida. La Biblia no dice cuántos años, quizás nació en esas condiciones. Lo cierto es que tenía un problema clínico, tenía, amén, una deficiencia física, no podía caminar. La ciudad de Capernaum estaba en la misma condición y Cristo le quitó el peso, pero no cambió. En Génesis 2:15 Dios le dijo a Adán: quiero que cuides el huerto y que trabajes en él. Después que Adán pecó, el trabajo continuó siendo el mismo. ¿Ven? Pero cambió la forma que tenía que trabajar. En otras palabras, el trabajo iba a ser consecuente, él no iba a parar de trabajar. Hubieron cambios. Antes de la caída, Adán tenía que cultivar la tierra, significa fomentar el crecimiento y mejorarlo. No significa que Dios hizo las cosas malas. Dios dijo que lo que había hecho era bueno. Pasó por la aprobación de Dios. ¿Ven? Lo que significa es que siempre hay una responsabilidad para nosotros que tenemos que cumplir. Nosotros decidimos si vamos, amén, venciendo los obstáculos hasta llegar a Cristo para ver el milagro, o simplemente nos conformamos como Capernaum a que Cristo pase por una ciudad y nos diga: ¿quieres un milagrito? Amén.
Es nuestro interés lo que hace la diferencia. Gloria a Dios. Adán tenía que mantenerlo, prácticamente su responsabilidad era evitar el fracaso. Tenía que administrar y asumir la responsabilidad para tomar decisiones. Esa es prácticamente la vida de todo cristiano. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos da, de evaluar los milagros, de ver los milagros, de darles el sello de Dios, de darle la honra y gloria a Dios y de seguir caminando en obediencia a Él. Sin embargo, con la caída se generó un cambio en la naturaleza y nosotros lo hemos leído. Nacieron cardos y espinos, cosas que en otro tiempo no existían. Significa que el trabajo era difícil, implicaba la dificultad y el agotamiento físico. Pero Dios prácticamente le hizo ver la diferencia a Adán. Dios le hizo ver que quebrar un pacto trae consecuencias. Eso fue la responsabilidad de Adán y la responsabilidad de cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia. Pero también nosotros pasamos por lo mismo. Quebramos un pacto de fidelidad al haber nacido en pecado. Lo bueno es que Dios en su misericordia envió a su Hijo. Y mientras la humanidad lloraba por un problema, Cristo lo resolvía. Mientras la humanidad pensaba que no había una solución, mientras la humanidad en general pensaba que ya no había una oportunidad, Dios provocaba, creaba una forma de liberarnos del pecado. Amén. Dios entiende su dolor, entiende sus lágrimas, pero en ningún momento se pone a llorar con nosotros. Seríamos dos llorones. Amén. Dios está a nuestro lado diciéndonos: toma tu lecho. Si llegaste hasta aquí, ahora toma tu lecho y camina. Eso es tu parte. Yo voy a hacer mi parte, ahora tú tienes que hacer la tuya. Camina, yo estoy contigo. Amén. Esto nos revela que Dios no ve su condición. Él puede obrar en cualquier condición que usted esté pasando o por lo que pueda estar sufriendo. A Dios no lo detienen las enfermedades. A Dios no lo detienen una pérdida de trabajo. A Dios no lo detienen una indiferencia en contra de Él. A Dios no lo detiene que alguien no le dé la gloria a Él. ¿Amén? Él trabaja en la condición que nosotros enfrentamos. Él obra de una manera perfecta. A Dios le interesa su posición, porque eso es algo que Él no puede alterar. Él puede decir: toma tu lecho y anda, pero la decisión de hacerlo sigue siendo de cada uno de nosotros. Dios puede declarar bendición, sanidad, unción, restauración, transformación, aleluya. Pero si somos indiferentes a la palabra, nada va a ocurrir. Todo es posible cuando creemos, cuando accionamos, cuando nos movemos, cuando miramos que alguien más hizo lo imposible por nosotros y ahora nos toca a nosotros salir caminando de ese lugar. Amén. Dios le va a ayudar en su condición, definitivamente. Pero lo que determina si va a obedecer, si va a salir de esa condición, va a ser la posición que adopta cuando esté frente a Jesús. Cristo le podía haber dicho a este hombre paralítico: toma tu lecho y ándate. Y él seguir en la misma condición. Eso fue lo que pasó con Capernaum. Amén. Capernaum no sufrió ni un cambio. Al contrario, Dios le hizo un juicio antes del juicio. Le dijo: en determinado tiempo, cuando venga el juicio general para todas las naciones, tú vas a sufrir más que estas personas. Porque a ti se te explicó, a ti se te mostró el poder de Dios, a ti se te dio un tiempo para que vieras el amor de Dios en otro nivel. Amén. Por eso Jesús le dijo a al paralítico: hijo. Este es un término bien íntimo. Nunca le decimos hijo a cualquier persona. Amén. Es cuando hay amistad, es cuando verdaderamente sentimos un amor por esa persona. Tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús le hizo ver al paralítico y a los que estaban allí en esa casa que ser disfuncional no es originado siempre por una parálisis física. También es causada por el pecado. Pero Cristo vino
a librarnos del pecado. No hay nada que nos detenga a nosotros, amén. Luego le dijo, levántate. No es la condición que te pertenece. Yo te doy la oportunidad que empieces de nuevo. Esa es la oportunidad que Cristo sigue dando a la humanidad. Empieza de nuevo, empieza caminando en obediencia, caminando en rectitud, amén. Nuestra fe debe de estar puesta siempre en Jesús. Luego Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Él siempre le va a recordar que es necesario tomar lo que nos detiene, lo que nos paraliza en la vida y empezar a dar pasos en fe. ¿Amén? Nadie puede dar esos pasos por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Físicamente Dios no siempre va a sanar nuestras enfermedades. Otra palabra cruel en esta tarde. Amén. Y usted dice, hermano, pero ¿por qué dice cosas semejantes? Porque es la verdad. Lo encontramos en la Biblia. Pablo oró repetidas veces a Dios y Dios simplemente le dijo, mejor te dejo así. Amén. A mí me convienes así. ¿Por qué? Porque conociéndote, si te curo, te vas. Amén. Gloria a Dios. Capernaum se fue incluso viendo el milagro. Si leemos 2 de Reyes 13:14 nos damos cuenta que Eliseo murió de una enfermedad. Esto en alguno de los casos es parte de la vida. Amén. Y está en la sola potestad de Dios sanarlo o no. Nadie puede cuestionar a Dios. Ahora, la posición de hijo, eso nadie se la puede quitar. Sus pecados siempre van a ser perdonados si nos arrepentimos de corazón. Porque al final lo más importante para entrar al reino de Dios es que nos arrepentamos. Es que recibamos a Cristo en nuestra vida. Está bien vencer obstáculos, está bien tener amigos que nos ayuden, pero para Jesús lo más importante sigue siendo la salvación de nuestras almas. Le interesa que usted dé pasos en fe. Somos funcionales espiritualmente. ¿Amén? Vemos los milagros en cualquier nivel y seguimos dándole honra, gloria a Dios. ¿Amén? No somos indiferentes como la ciudad de Capernaum. Jesús le dijo a los que estaban ahí, para que vean que tengo poder para perdonar pecados, ahora también lo voy a sanar. Pero su primera opción es sanarlo de lo que lo detiene espiritualmente. Porque si no nos sana espiritualmente, Dios puede seguir haciendo milagros en nuestra vida y nunca los vamos a ver. Siempre vamos a tener la excusa para decir, yo le voy a dar gracias al santo, aquel. Amén, gloria a Dios. Aquí, amén, es donde muchos critican a Dios, porque creen que venir a la iglesia es resolver los problemas. Venir a la iglesia es entrar enfermo y salir sano. Venir a la iglesia es venir con los bolsillos vacíos y salir con ellos llenos. Amén. No, de aquí salimos con Cristo en nuestro corazón. Amén. Con Jesús en nuestra vida. El que constantemente nos dice, no tengas pena, tú tienes algo más, amén, que el dinero y la plata. Eso lo podemos entender cuando dejamos esa parálisis espiritual y dejamos de culpar a Dios por lo que no sucede en nuestra vida. Dios va a hacer un milagro en nosotros, pero tenemos que tener la capacidad de pararnos enfrente de la puerta la hermosa como Pedro y Juan y decir, no tengo oro ni plata. Quizás eso sea algo relevante para las personas. Pero tengo algo mucho mejor. Levántate y camina. Eso no lo hace el dinero, eso lo hace Cristo. Amén. A través de su pueblo. Cristo sigue haciendo milagros. Cristo quiere convencernos de que no estamos solos, de que nuestra parálisis espiritual nos puede llevar a un completo caos. Pero cuando le creemos a Dios, no importa cómo llegamos a los pies de Cristo, de ahí vamos a salir victoriosos. De ahí vamos a salir caminando, gloria a Dios. Vamos a salir con el Maestro en nuestro corazón. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso como Cristo verdaderamente obra en nuestra vida. Amén. Una persona disfuncional se convierte en alguien sin alternativas. Usted puede tener limitaciones. Todos la tenemos. Amén. El pago no fue suficiente para cubrir todo lo que quería cubrir. Hay limitaciones. Tenemos limitaciones.
Amén. Cristo trabaja con ellas, créamelo. Amén. Ahora, amén, Dios nunca lo va a dejar sin alternativas. Dios siempre le va a mostrar que hay una pesca milagrosa. Dios siempre le va a mostrar que hay una alimentación de 5,000. Dios siempre le va a mostrar que hay milagros cuando nosotros creemos en Él. Amén. Una persona espiritual no depende de las limitaciones, las usa. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Amén. ¿Qué tienes en tu mano? No clames a mí, no me busques todo el tiempo. Haz algo también tú, reacciona. Levántate y camina, da pasos en fe. Ya Dios dio la palabra. Él dijo: yo voy a estar con ustedes desde que salgan de Egipto hasta que lleguen a la tierra prometida. ¿Qué esperan entonces? Dijo Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Dios siempre nos muestra ese milagro maravilloso. Dios siempre nos habla de una manera u otra y nos muestra, amén, que las limitaciones no pueden alterar, amén, nuestra vida cuando confiamos en Dios. Dios siempre tiene alternativas para su pueblo. Gloria a Dios. La iglesia no ve una línea para detenerse, amén. Ve una línea donde empezamos con Dios, porque donde nuestra fe llega, Dios dice: de aquí yo sigo contigo, de aquí yo te cargo, de aquí yo te llevo, de aquí yo estoy contigo, yo te protejo, no tengas pena, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Las limitaciones, amén, aunque existan, no son una línea, amén, para detenernos. Dios empieza donde nosotros empezamos a flaquear. Cuando miramos que las posibilidades de llegar a sus pies no son como las que teníamos en mente. ¿Y ahora qué hacemos? La multitud está rodeando la casa. Hay personas que están impidiendo que yo entre. ¿Qué hacemos? Entremos por el techo. En otras palabras, Dios siempre le da posibilidades de llegar hasta donde Él está. De alguna manera tenemos que reconocer, amén, que nuestro amor, amén, como cristianos puede ser una alternativa, no solamente para nosotros como iglesia, sino para las personas que todavía no han conocido a Cristo. Nuestro amor es original. Cuidamos, porque eso es lo que nos manda Jesús a hacer. Somos una alternativa para usted. Usted es una alternativa para mí. Cuando yo me siento débil, cuando usted se siente débil, dice Pablo, lo mejor que podemos hacer es orar unos por los otros, interceder, clamar a Dios, llevar las cargas que aquel no puede llevar. Amén. Gloria a Dios. Pero de alguna manera nos vemos que Cristo le dijo a este hombre: alguien te trajo hasta aquí. Amén. Tus condiciones para llegar hasta donde yo estaba no eran óptimas, no eran las mejores, no podías. Amén. Tus condiciones físicas te lo impedían. Pero ahora tú tienes que salir por ti mismo. Tú puedes caminar. Amén. Y le dijo: regresa con tu familia. Ve a la casa de tu familia y háblales, diles lo que Dios puede hacer. Nuestra responsabilidad es cuidar de la congregación, cuidar unos de otros. Pero una vez usted llega a los pies de Cristo, usted tiene que salir caminando con sus pies. Usted tiene que entender que de ahí en adelante nuestra responsabilidad es hablar del Maestro, del que verdaderamente nos escucha y hace milagros. Dios continúa, amén, continúa haciendo cosas maravillosas en las personas cuando verdaderamente confían en Él. Dios le dijo: regresa con tu familia y diles lo que ha sucedido. ¿Por qué él? ¿Por qué el paralítico? ¿Por qué no la ciudad de Capernaum? Porque la ciudad de Capernaum siguió en su parálisis espiritual, pero el paralítico salió con un milagro realizado en su vida. Nadie nos va a entender mejor como el que ha estado en la condición que nosotros podamos estar experimentando. Nadie lo va a entender mejor como el que ha pasado por lo que usted pasa hoy, por el camino en el cual usted transita hoy. Por eso Dios
no le habla a su condición. ¿Ven? Él ya tiene el control de eso. Él le habla a su posición. Quiere ver qué es lo que usted va a hacer, cómo va a reaccionar. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lecho y camina, le dijo Cristo. Dios prepara una bendición anticipadamente para nosotros. Amén. Una respuesta a nuestra condición está ahí, pero quiere ver cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra reacción. Amén. Por eso nos prepara a nosotros para todo lo que Él tiene. Amén. Él ha prometido preparar una tierra prometida y ya la tiene. Amén. Una tierra que fluye leche y miel. Amén. Pero no la podemos recibir si no pasamos por el desierto, si no aprendemos a ver el valor de las cosas que Dios hace por nosotros. Amén. Tal vez ya Dios le dijo, hijo, y usted lo ha entendido. Tal vez usted ya sabe que sus pecados fueron perdonados. Perfecto. Tal vez usted sabe que Dios le mostró que había algo que lo detenía y Él lo liberó de eso. Pero muchas veces después de que Dios ha dado todo, como lo hizo con Capernaum, necesitamos que vaya un poco más allá en nuestra vida espiritual, porque reaccionamos como Moisés, quebramos las tablas, quebramos las promesas de Dios, quebramos la palabra que Dios declara a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, todo lo que Él nos da. Amén. Y de alguna manera mostramos poca importancia, reaccionamos de una manera errónea cuando no le damos la gloria a Él. Pero ahora le dice, yo te amo. Ahora es distinto, yo te cuido. Pero tú vas a tener que cortar las tablas, vas a tener que mostrar que verdaderamente me quieres seguir. Hay un trabajo, hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Amén. Dios le dice, te quiero más que nada en la vida, a tal extremo que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero ahora tienes que subir el monte, cargando, amén, el peso de las piedras, para que cuando llegues a la presencia, amén, a donde yo te voy a estar esperando, vea la diferencia de vivir conmigo, de caminar conmigo. Vea los obstáculos como no algo para detenernos, sino para seguir adelante. Para que miremos que verdaderamente somos funcionales dentro, ¿eh?, del reino de Dios, del cuerpo de Dios. Para que cuando estemos en la presencia del Señor, gloria a Dios, escuchemos su palabra diciendo que somos libres de todo peso que nos agobia. El paralítico hizo con la ayuda de sus amigos. Lo colgaron por el techo hasta llegar cerca de Jesús. La ciudad de Capernaum, ¿ven?, tuvo esa oportunidad y no reaccionó. No depende del llamado de Dios, depende de cómo nosotros reaccionamos. Definitivamente, amén. Por eso Dios le dice en esta tarde, te amo. Usted sabe si lo cree. Pero eso sí, si no valoras mi amor, en vez de ayudarte puede ser dañino. Amén. Si no valoras mi amor, vas a pensar que voy a permitir, soy permisivo con las acciones deliberadas del pecado. Te vas a ir lejos, vas a hacer lo que quieras y vas a pensar de que porque yo te amo no va a haber ninguna consecuencia de eso. Eso fue lo que le hizo ver Dios a la actitud de Moisés, a la actitud, a la reacción de Adán, a la actitud de cualquier persona que ha existido sobre el planeta Tierra, amén, y a la ciudad de Capernaum. Hay una actitud, hay una reacción, un resultado de tus acciones, mejor dicho, amén. Yo voy a hacer algo al respecto. Mi amor es incondicional, mi amor va a seguir haciendo ahí, amén. Pero si te haces disfuncional espiritualmente, vas a creer que mi amor te permite vivir, amén, en un pecado que Él prácticamente no tolera. En vez de ayudarnos, amén, nos va a convertir en disfuncionales espirituales. Y muchas veces eso es lo que la iglesia espera que Dios haga por nosotros. Amén. Espera que Dios haga todo y después no solo dejamos de darle valor a sus bendiciones, sino que también dejamos de obedecer. ¿Cuál es su condición en esta tarde? ¿Es funcional o disfuncional? ¿Usted quiere ver más milagros en su vida? Tenemos a un Dios de poder que se los puede mostrar. Amén.
¿Usted quiere ver una respuesta de Dios en su hogar, en su familia? Dios lo puede hacer, Dios transforma. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser su reacción después del milagro? ¿Cómo usted va a actuar cuando Cristo le diga, de aquí ya no vas a salir cargado por tus amigos, ahora sales tú por tu cuenta? Y hay una responsabilidad que se origina en este milagro, y es hablar de las cosas que Dios hace en nosotros, ser funcionales en la obra del Señor, decir verdaderamente Dios sana, Dios libera, Dios cambia. Yo soy un testimonio de eso. Pero si todavía en nuestro hogar, en nuestra vida, no podemos decir abiertamente, yo soy un milagro de Dios, Dios me sacó del pecado, Dios me sacó de circunstancias que verdaderamente no me llevaban a algo bueno, me estaban llevando a una situación en donde iba a haber más tolerancia para Sodoma y Gomorra que para Capernaum, de donde Cristo nos sacó, en donde Cristo mostró sus milagros, en donde Cristo se mudó por amor, no solamente a una ciudad, sino a todos nosotros. Tal vez ahora se encuentre en el peor desierto de su vida. Tal vez ahora usted esté pasando por el peor instante, amén, de su vida. Lo único que yo le puedo decir en esta tarde es que no se detenga. Levante un poco su mirada en medio de su desierto. Quítese un poco las lágrimas y extienda su mirada hacia el horizonte, y usted va a poder contemplar la tierra prometida que le está esperando adelante. Amén. La tierra prometida, la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo llegamos allá? Siendo funcionales, no quejándonos tanto de Dios, no diciendo, ay Señor, otra vez a la iglesia a las 5 de la tarde, amén, y ya está lloviendo y dicen que es tempestad, amén, amén. Oiga, me está lloviendo, amén. A mí me llamaron un montón hoy, amén, para excusarse por la lluvia, amén. Y yo me quedo pensando, ¿y mañana irán a ir a trabajar? Amén. Gloria a Dios. Vivimos en Capernaum sin darnos cuenta. Vivimos siendo disfuncionales espiritualmente sin aceptarlo y sin reconocerlo. En algún momento empezamos a ver los milagros de Dios y decimos, no, si era obligación de Dios. Él dijo que yo era su hijo. Él ya me sanó. Él ya perdonó mis pecados. Tiene la responsabilidad de obrar así conmigo. No. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle toda honra y gloria a aquel que en su misericordia nos encontró en la condición donde estábamos y nos liberó. Amén. Dios tiene una palabra, amén, gloria a Dios, para usted. No la quiebre, no quiebre las tablas como lo hizo Moisés. No salga de la presencia de Dios, no baje al monte y cuando vea la actitud de las personas diga, Dios no responde, Dios no me escucha, Dios no cambia. Cuando llegue a su hogar y usted encuentre, amén, amén, las ollas sucias, nadie las lavó, los platos de la cena se quedaron ahí, amén, no empiece a romper las tablas y decir, verdaderamente me cansa. No hubiera ido a la iglesia, esto no estuviera en esta condición. Y hacemos como Moisés, quebramos las tablas, las promesas que Dios nos ha dado. Tomémonos el tiempo y digamos, mi Redentor sigue viviendo. Con trastes sucios, gloria a Dios, con el fregadero lleno, nuestro Dios sigue en su trono, sigue escuchándonos. Dios, amén, sigue escuchando nuestras oraciones. No defraudemos a Dios. Él nos buscó, amén, cuando nosotros no teníamos esperanza y cuando las posibilidades de llegar a su presencia eran mínimas. Dios permitió que incluso el dueño de la casa no se enojara porque le abrieron un agujero en el techo. Imagínense si era un día de invierno como el de hoy. Amén. Esa casa se inundó. Piense mejor, ¿cuántos estuvieron ahí en esa casa y se conformaron con ver a Jesús a la distancia? Se conformaron con escuchar a Jesús. Se conformaron con que Cristo hiciera un milagro a otra persona. Hagamos lo imposible por llegar para recibir nuestro milagro, para escuchar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Qué le parece?